Bienvenidos a la era cyborg. Juntos descubriremos los avances en la combinación de máquinas y seres vivos. Era cyborg, cada lunes en Radio Mairena. Dirige Rafael Martínez Cortiña, produce Javier Mauri, bajo la realización de Lola Guerra. Muy buenos días, una semana más desde Era cyborg, el programa de Radio Mairena que, como saben ustedes, tiene como objetivo comprender distintos retos que nos depara nuestro futuro. En Era cyborg analizamos cómo diferentes factores está teniendo diferentes impactos en la evolución humana. Como es tradición en este programa, contamos con la opinión de expertos que nos permiten comprender mejor los cambios que se están sucediendo a nuestro alrededor. Soy Loli Guerra, en realización. Doy los buenos días al equipo de ciborantropólogos de Radio Mairena, a nuestro productor Javier Mauri y a nuestro director Rafael Martínez Cortiña desde Madrid. Buenos días, compañeros. Buenos días, queridísima compañera Loli. Buenos días a la audiencia de Radio Mairena y buenos días al economista Rafael Martínez Cortiña. Pues buenos días a todos también desde Madrid. Encantado de estar una semana más en Era cyborg. Hoy vamos a reflexionar sobre distintas cuestiones, pero fundamentalmente sobre una filosofía económica que falta hace, de la mano de su autor. Esta filosofía se denomina Economía basada en recursos, cuya abreviatura es EBR, y su esencia se basa en poner al ser humano en el centro del diseño económico, que no es poco. Loli, ¿qué podríamos contar sobre esta filosofía? Pues de la economía basada en recursos podemos resaltar distintos aspectos y, como acabas de apuntar, defiende que la ciencia, la tecnología y el conocimiento tienen que estar al servicio de la ciudadanía y sus necesidades, con el objetivo de promover un sistema basado en la abundancia de los recursos. Según su autor, podríamos automatizar todos los procesos productivos al servicio de las personas hasta poder crear un nuevo sistema económico y social que esté basado en un acceso igualitario y donde el dinero sea irrelevante. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que esto sería posible? Les invitamos a que nos acompañen en esta vertiginosa aventura. Tienen una cita en Era cyborg todos los lunes en Radio Mairena de 11:15 a 12 de la mañana en el 107.3 de la FM. No falten a su cita con ese futuro que ya vivimos en nuestro presente. Paso la palabra a Rafa para que nos presente a nuestro invitado. Adelante. Pues muchas gracias, Loli. Hoy nuestro invitado es Alfonso Estébanez, que es el autor del libro La Revolución Educada, editado por Escribo Editorial. Y el subtítulo es De la antieconomía a la economía basada en recursos. Y Alfonso Estébanez, el autor, nos identifica las causas de nuestros problemas más acuciantes y propone una economía basada en recursos que respondería a problemas como la pobreza, la guerra o la crisis climática que ahora mismo estamos viviendo. Con lo cual, pues este es un tema de muchísima actualidad. Y además, Alfonso Estébanez es el coordinador nacional del movimiento Zeitgeist en España, del cual vamos a poder charlar y conocer un poquito más en profundidad. Así que para nosotros es un gran honor poder contar con las opiniones de Alfonso Estébanez. Buenos días, Alfonso. Bienvenido a Era cyborg. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Bienvenido también desde los estudios de Radio Mairena. Alfonso, es un placer tenerte en Era cyborg. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros, el placer es mío. Mi primera pregunta es sobre tu libro, La evolución educada de la antieconomía a la economía basada en recursos. Yo creo que este tema hoy más que nunca está muy en la boca de todos. Un nuevo sistema económico, si es que podemos hablar de que lo que tenemos actualmente es un sistema económico. ¿Qué nos puedes contar, querido Alfonso, de la economía basada en los recursos? ¿Qué es? Bueno, la introducción que habéis hecho es bastante acertada.
Yo lo llamo, pues, como tanta otra gente, el nuevo paradigma económico o social por venir. Y bueno, se trata de dónde vamos a llegar de la forma más inevitable que podamos imaginar si la humanidad no colapsa, es decir, si seguimos vivos de aquí a dentro de unas décadas o mucho poco más. Yo le doy 3 dimensiones, que es la dimensión de propuesta técnica, filosofía económica y sistema económico, pero vamos, que no dejan de ser definiciones técnicas de una idea que creo que es la que va a venir, que es la que está viniendo. Alfonso, en tu libro escribes que la economía basada en recursos es un modelo científico, racional, humanista, compasivo y práctico, ¿no? Sí, sí. ¿Nos podrías detallar por qué en cada uno de estos adjetivos? O sea, ¿por qué este modelo científico? ¿Por qué es racional? ¿En qué sentido es humanista? ¿Por qué es compasivo? ¿Y en qué sentido es práctico? Es que estos 5 adjetivos a mí me han parecido muy interesantes. ¿Nos lo podrías explicar, por favor? Sí, con mucho gusto. Se puede decir que es científico porque se define por aplicar el método científico al interés social. Es decir, que el interés social, en vez de estar orientado por el ánimo de lucro como en la actual antieconomía, pues la brújula sería el método científico. Racional sería porque usamos la razón para el buen uso de ella misma en la sociedad. Es decir, la actual antieconomía yo creo que se define por ser irracional, y cuanto más irracional, pues más consumo y más desechos, más contaminación. Es humanista porque quienes abogamos por ella tenemos interés en la humanidad y en su entorno, en minimizar los daños, en aumentar las ventajas y bueno, también es transhumanista por lo mismo, ¿no? Por el buen uso que se propugna del conocimiento, de las posibilidades humanas, etcétera. Y yo también lo veo compasivo, porque los seres humanos somos seres empáticos, sensibles, y creo que es inevitable que sintamos compasión y simpatía los unos por los otros, y la actual antieconomía lo que hace es precisamente entumecer esos sentidos sociales que nos han hecho evolucionar como somos. Entonces, creo que es profundamente humanista en ese sentido de la compasión. Y bueno, por último creo que era práctica, ¿no? Sí, para mí es práctica porque se centra en resolver problemas humanos, como satisfacer nuestras necesidades, que ese es su objetivo. Cosa que no hace y no ha hecho ningún sistema social jamás en la historia. O sea, en la realidad los hechos son que si nuestra sociedad satisface necesidades, no es porque se lo haya propuesto, es porque se lucra con ello, que es su primer objetivo. El hecho de satisfacer las necesidades lo hace de forma secundaria. Así que esas son las características que le he dado yo, o que es tal como yo veo la economía basada en recursos. Perdóname, sí. ¿podrías Sí. detallarnos? Porque claro, según tu planteamiento partimos de lo que es la antieconomía. ¿Nos podrías explicar qué entendemos por la antieconomía, Alfonso? Sí, con mucho gusto. En mi obra yo intento siempre transmitir mis conceptos de una forma gráfica, con mapas mentales, pero lo que he publicado de momento solo tiene cuadros comparativos. Uno de los principales cuadros comparativos que a mí más me apasionan es el que compara antieconomía con economía, en general, no en particular la economía basada en recursos. Veréis, para mí la antieconomía se define primero por el despilfarro de recursos. Y la economía, el mismo sustantivo se convierte en verbo diciendo economizar recursos. Entonces todos sabemos que, por ejemplo, actualmente un bien como un vehículo se puede extraer el mineral en
en una parte del mundo, se ensambla en otro y, bueno, pueden hacer 5 o 10 viajes hasta que el coche está hecho en Pekín. Y luego lo llevan a Berlín o a Estados Unidos. Pues lo que quiero transmitir es que se hacen muchísimos kilómetros de los recursos y se hacen métodos muy ineficientes para la producción de bienes y que precisamente por eso es abiertamente despilfarrante, cuando no negligente o incluso criminal, que es lo que afirman muchos otros autores, ¿no? Que hay muchos recursos y que no se están aprovechando de manera adecuada, sino que se están despilfarrando mucho por el camino y es la causa de que no llegue a todos. Esa es la principal, digamos, característica que define a la antieconomía. Hay un cuadro comparativo en mi libro que tiene muchas más características, hasta 10, como la ausencia de planificación, porque, por ejemplo, en la antieconomía no se planifica nada que no le interese a la institución ya sea una empresa o ya sea un ayuntamiento o ya sea la Unión Europea o quien sea. Y en la economía se planifica pues todo lo que queremos que salga bien, como es el diseño socioeconómico integral del planeta. En la antieconomía también hay una perspectiva a corto plazo y en las economías pues necesariamente para sobrevivir y prosperar necesitamos una perspectiva a largo plazo. En las antieconomías hay individualismo porque le sale rentable a las empresas que venden productos y servicios, y en las economías pues hay colaboración. Las personas sobrevivimos colaborando y seguiremos así. Y también la antieconomía, otra cosa muy importante es que es insostenible a todo nivel, ecológica y socialmente, y en las economías pues también se define por ser sostenible, simplemente. Yo quisiera plantear ahora algo que has comentado anteriormente en la introducción al programa, y es ese colapso venidero del actual sistema. Evidentemente yo creo que muchos de nosotros estamos de acuerdo en que estamos trabajando para el sistema, para el sostenimiento del sistema, y ahí podríamos entrar en muchísimas otras cosas. Yo quisiera plantear ahora, a ver cuál es tu opinión, vamos hacia ese colapso a medio plazo, que me gustaría saber qué opinión tienes en cuanto al criterio temporal, cuándo crees que podría producirse, o lo que estamos haciendo es que el sistema está reabsorbiendo y readaptando estos modelos económicos, como por ejemplo la economía colaborativa, la economía del bien común, la economía basada en recursos, los está amoldando, está aprendiendo el actual sistema capitalista de libre mercado a coexistir con estos otros sistemas, o realmente vamos abocados a un colapso económico. Vale, es una pregunta profunda y compleja que no creo que nadie tenga una respuesta objetiva. Bueno, yo puedo intentar dar mi perspectiva. Mi perspectiva es clara. Llevamos colapsando como humanidad desde que empleamos combustibles fósiles de manera masiva. Para mí eso está clarísimo. Ahora, bien, si encontramos la manera de descontaminar masivamente los océanos de plástico, de quitar los plásticos de la cadena trófica para no alimentarnos de los plásticos tóxicos que hay flotando en el océano, si instalamos masivamente soluciones como filtros de aire para quitar los contaminantes del transporte, del CO2 y demás, pues no colapsaremos y podremos sobrevivir muchos más años. Pero el problema no es solo la cuestión práctica de limpiar el entorno y recuperar la salud pública. Hay una cuestión más importante que es la causa de esto, y es que mientras que la brújula, el objetivo del sistema global sea el lucro, no hay motivación alguna para dejar de ensuciar y digamos, ir por el buen camino de recuperar la salud pública. Yo creo que esa es una de las cuestiones.
En el futuro también veremos surgir estupendas tecnologías que, bueno, pues nos fascinen y dejen obsoletos a filtros, a plásticos, a limpiar, en fin, muchas cosas que ahora damos por hechas que vamos a tener que hacer a mano, seguramente en el futuro pues se solucionen muy fácilmente con la tecnología, pero de momento no podemos contar con eso y tenemos que ser realistas, hay que dejar de contaminar, hay que cambiar el sistema si queremos no seguir colapsando. Tú, Alfonso, eres el coordinador nacional del movimiento Zeitgeist. ¿En qué consiste este movimiento y qué les dirías a esas personas que os tachan de utópicos? Muy bien. Bueno, pues sí, yo la primera pregunta es ¿qué hacemos? Pues somos un movimiento internacional de personas que difundimos la economía basada en recursos como solución. Para ello también criticamos la actual antieconomía y no solo eso, sino que también nos ponemos manos a la obra en el desarrollo y construcción físicos del nuevo paradigma de tecnologías y de todo lo que deje obsoleto a este modelo. Entonces, eso en cuanto a qué hacemos. Pues nos reunimos, nos organizamos y charlamos sobre todas estas temáticas, filosofamos sobre el alcance, sobre literatura, libros que publican autores compañeros y demás. ¿Y qué le diría a las personas que nos tachan de utópicos? Bueno, pues dos cosas. Que decir que algo es imposible, pues es una opinión. Es una opinión porque también opinaban equivocadamente, que estaban equivocados pues todas las personas que decían, bueno, pues las máquinas jamás volarán, o los barcos no se pueden hacer de materiales que no floten, o para qué os laváis las manos los médicos entre operación y operación, y todo eso es producto de nuestra propia ignorancia, que con el tiempo vamos viendo que, bueno, lo que ayer tachamos de imposible, hoy lo vemos, y no solo lo vemos, sino que entra a formar parte de lo habitual, de lo cotidiano. A mí eso es una cosa que me fascina del ser humano, o sea, cómo lo que ayer nos parecía imposible, hoy lo vemos posible, y sin embargo el resto de cosas que todavía no hemos visto las seguimos considerando imposibles. Que se lo digan, a Julio Verne. Es que se lo digan a Julio Verne. Sí, claro, es que yo también quería hacer un comentario al respecto. Es que la utopía como tal es un proyecto que en el momento que se formula es irrealizable, como por ejemplo fue el descubrimiento de América, llegar a la Luna, ir a 300 kilómetros por hora en un tren, volar en aviones. En el momento que se formuló, eso era una utopía. Entonces, claro, lo que hay que pensar es que en el momento en que se formula puede que no sea realizable, pero puede ocurrir perfectamente, claro, en el futuro, claro, como así se ha demostrado, claro, en millones de ocasiones. No es posible, pero es probable. Sí, efectivamente. O sea, eso es lo único que se puede criticar de planteamientos que sean utópicos. En el momento que se plantean, su formulación es irrealizable, de acuerdo, pero eso no significa que sean imposibles. ¿No piensas lo mismo, Alfonso? Sí, efectivamente, es que ahí entramos en la etimología. Utopía es lo que todavía no ha sido realizado y yo no sé si existe, pero yo llamo eutopías en el sentido de eu, de bueno, y topos de lugar, o sea, el buen lugar para vivir, entendido como esta sociedad post-escasez, que en realidad también es todo lo que tratamos los teóricos y prácticos de la economía basada en recursos, las sociedades post-escasez, porque actualmente vivimos en las sociedades de escasez y jugamos con esos dos conceptos. En realidad también las utopías, como bien habéis apuntado, no se pueden realizar en el momento de su formulación, por supuesto, pero X tiempo después, por supuesto. Es decir, igual que ahora no conocemos el mejor material para hacer, digamos, una construcción,
y utilizamos piedra o madera para construir ciertos edificios, pero el día de mañana existirá, por ejemplo, solo por poner un ejemplo, porque estos materiales ya existen, los materiales inteligentes, que absorben el movimiento, de manera que son antiterremotos o antiincendios. Y este tipo de tecnologías son importantísimas porque dejan obsoleto el material anterior. Es decir, ya no se usará nunca jamás un material combustible que pueda arder o que pueda ser sensible a terremotos o a inundaciones o a cualquier otro problema, pues porque se ha conocido ese otro material que lo deja obsoleto para siempre, porque solo tiene ventajas y no tiene inconvenientes en comparación. Y eso es la definición de dejar obsoleto la tecnología anterior. Pues yo creo que las sociedades post-escasez son precisamente eso, un montón de tecnologías que hacen que dejemos obsoleto todo y cada una de las cosas anteriores tal como las hacíamos. De modo pues que solo tiene pues eso, ventajas, ese nuevo modo de hacer las cosas tanto para la humanidad como para las personas que vivimos en el entorno. Vamos a hacer un pequeño corte para la publicidad y luego vamos a seguir. No puedo más. Las deudas y el costo de la vida acaban con mi familia y mi salud. ¿No conoces la tarjeta donante internacional ONG Usui? Por €1 al mes desgravas fiscalmente y ayudas a construir los centros infantiles Balú para los niños con discapacidades diversas. Te ayudarás a ti mismo y tu familia con descuentos en tu ciudad. Visítanos, unasonrisaunaIlusión.org y en redes sociales como ONG Usui. Adelante, Rafa. Yo he visto una cita en tu libro que la verdad es que me ha gustado muchísimo. Y te vamos a pedir que tú mismo nos expliques, pues que nos la detalles un poquito más, Alfonso. Uh-huh. Y es una cita de Fuller que dice: no intentes cambiar un sistema, construye uno nuevo que haga que el anterior se vuelva obsoleto. Que con esto ligo con lo que estabas comentando antes. Uh-huh. ¿Y ese sería el objetivo de tu libro? No precisamente, y me explico. La cita de Buckminster Fuller lo que dice efectivamente está ligado con lo anterior. Es decir, hay muchas personas en los movimientos, por ejemplo, en el movimiento ecologista, que están, por ejemplo, en contra de vertidos tóxicos de empresas irresponsables. Y lo que propugna esta frase de Fuller es que inventemos características nuevas, diseños nuevos, materiales nuevos, máquinas nuevas que dejen obsoleto a lo anterior. Se me ocurre, por poner un ejemplo sencillo, ponerle sensores de peso a los depósitos de productos tóxicos de las fábricas que dan, no sé, pinturas, por ejemplo, ¿no? Y de esa manera el recipiente es seguro y no va a realizar un vertido que luego haya que limpiar y demás. En este sentido, Fuller lo que quería decir es que no luchemos contra el sistema, por muy criminal que sea, por muy destructivo, por muy contaminante, por muy antieconómico que sea, sino dedícate a crear nuevo aparataje, nuevas tecnologías que, pues, cuando la gente lo descubra diga, pues ¿para qué voy a usar el anterior modelo? Voy a usar por ejemplo, por poner un ejemplo que todos conocemos, ¿para qué voy a usar un CD o una cinta de cassette si ya una memoria USB tiene mucha más versatilidad, mucha más capacidad, o un DVD, ¿no? ¿Para qué voy a usar el modelo anterior? Pues viene a ser algo así. Realmente interesante y estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, Alfonso, ¿tú piensas que el origen de todos los males que nos acechan y que nos invaden está en el origen, en la escasez? Yo sí, yo lo afirmo. Yo creo que en un mundo en el que tú puedas acceder a lo que necesites, no a lo que desees, porque eso es otro tema, a lo que necesitemos, pues sí, tú cuando necesites alimentarte, pues accederás al alimento. Cuando necesites cambiarte de domicilio, tendrás otra vivienda libre.
Claro, sí. No veo por qué íbamos a tener problemas si cuando necesitemos algo tenemos lo que necesitemos. En este sentido, ¿tú cómo ves, no sé si conoces, seguramente sí lo conocerás, el modelo finlandés? ¿El modelo finlandés se acerca mucho a la economía basada en recursos, Alfonso, por lo que tú puedas conocer de ese modelo? Vale, en este sentido yo quería hacer una diferenciación. Economía basada en recursos no es la economía que se basa en los recursos naturales, entendida como la economía que se basa en vender materias primas, sino que es un sistema holístico y global. Creo que por lo que me quiere decir tendrá relación el modelo finlandés con pagar muchos impuestos y poder acceder a un mayor catálogo de servicios públicos. ¿Me preguntas, va por ahí tu pregunta? Sí, te lo comento también porque ellos viven muchísimo de los recursos naturales que tienen y, por ejemplo, están llevando a cabo desde hace ya muchísimo tiempo una reforestación total del país para aprovechar la madera. Te lo comentaba por eso. Pues, a ver, sí tiene relación, pero yo creo que es más una relación filosófica que física, y me explico. Sí, efectivamente, pagar muchos impuestos y que se hagan muchos bienes sociales, efectivamente, es que casi cualquier cosa útil que se haga se acerca más a la economía basada en recursos que la antieconomía, tal como ahora se plantea. Pero conocía a Jorge Richman, que es un profesor de universidad, que ahora mismo no me acuerdo, y este señor decía que no existen las ideologías como tal, sino formas de aplicación de la misma. Es decir, que el mismo capitalismo que hay en Estados Unidos no es el mismo tipo de capitalismo que se aplica en Europa, ni el que se aplica en España es el mismo que se aplica en Finlandia. Y en ese sentido, pues bueno, puede ser muchísimo más benevolente, incluso útil, y bueno, se le puede poner muchos adjetivos. Sí, seguramente cualquier persona racional estará de acuerdo con nosotros en que reforestar o tener la educación accesible o tener servicios sociales para las personas desfavorecidas que son dependientes, pues sea beneficioso para el conjunto de la sociedad. Sí, seguramente todos están de acuerdo con esto. ¿En qué zonas que tú conozcas, en qué países, en qué comunidades podemos hablar que están siguiendo o que están o que incluyen en su desarrollo económico un tipo de modelo basado en los recursos? Pues no me atrevería a responder esa pregunta porque no tengo la información suficiente. Yo no sé de las agendas de los políticos, ni de los partidos, ni nada. En este sentido, lo que te puedo decir es que las tecnologías que pueden estar desarrollando en laboratorios son las que veremos en las economías basadas en recursos ya establecidas y ya globales. De momento, lo que estamos viendo son las distintas partes del puzzle que configurarán un escenario difícil de imaginar. Que es ahí donde yo te he telefoneado a ti alguna vez o a Rafael para hablar precisamente de estas sociedades post-escasez, ¿no? A ver cómo podríamos imaginarlas, porque la verdad es que no es fácil. Pero yo no apostaría porque los políticos estén jugándose su carrera por mejorar la realidad con la economía de los recursos. No lo sé, no sé quién se atrevería a hacer eso. Alfonso, pido perdón porque estoy acaparando el tiempo, pero es que me suscitan muchísimas preguntas y por qué es tan interesante. Yo soy un enamorado de todas estas economías que plantean un modelo a servicio de la persona. Aunque no es comparable, porque tú estás hablando de tecnologías, no es comparable, pero para que nos hagamos una cierta idea, podríamos entender
estas culturas indígenas en la Transamazonia más profunda, que están siguiendo un modelo económico muy basado en los recursos naturales, en una economía, por llamarlo de alguna manera, no de subsistencia, sino de una existencia plena. ¿Puede ser este el germen de una economía basada en recursos? Para mí, sí, rotundamente. La cuestión es que se basan en o sea, todas las economías, para empezar, se basan en los recursos. Eso es estricto. Lo que pasa es que no todas son eficaces, porque algunas son despilfarradoras. Pero, efectivamente, tribus indígenas se basan en los recursos, además, muy locales. No viajan lejos para traer los recursos. Pero lo que le falta a esas economías, digamos, tribales o más primitivas, es que tienen un bajo grado de tecnologización. No tienen automatización para hacer sus procesos y demás. Eso es lo que distinguiría esas economías más primitivas de las que nosotros proponemos, que claro, nosotros es que ya conocemos la robotización, la automatización industrial, la inteligencia artificial y aplicada incluso. Pero tampoco vemos que sea accesible. O sea, ahora mismo hay que pagar dinero por todo, y esa característica nosotros tampoco somos los mejores imaginando una sociedad de libre acceso. Damos la palabra a nuestro compañero Rafael Martínez Cortiña, que lo hemos tenido ahí secuestrado. No, adelante. Que va muy interesante. Lo que pasa es que a mí me gustaría haceros una pregunta, porque yo mismo tengo muchas dudas con respecto a lo que sería una sociedad con recursos abundantes. Os voy a explicar por qué. No sé si conocéis un experimento que se llama Universo 25, de un etólogo que se llamaba John Calhoun. No sé si lo conocéis. Sí. No. Sí, yo sí. Pues, lo describo rápidamente para nuestra para por favor. oyentes. Sí. A mí me resultó muy interesante porque en 1972 un biólogo especializado en el comportamiento animal recreó lo que supuestamente era una sociedad ideal. Y esta sociedad ideal, con ratones, tenía toda la comida disponible, toda la bebida y material de nidificación para que esos ratones fuesen supuestamente muy felices. Y curiosamente, esa sociedad colapsó. Yo pienso que colapsó cuando los ratones perdieron toda actividad social, porque de repente pues las hembras empezaron a rechazar a los machos porque ellas ya tenían acceso a toda la comida, a la bebida. Los machos de repente se dividieron en dos grupos, que eran los ultraviolentos y lo que Calhoun llamó los guapos, que me hace mucha gracia, que eran ratones que se dedicaban simplemente a estar guapos. Luego de repente las hembras, que al principio estaban muy muy unidas entre sí, de repente empezaron a volverse muy violentas entre ellas. Al final, yo en mi interpretación se anuló el valor que se le daba al prójimo, de manera que al final pues los ratones al final dedicaban el tiempo básicamente a comer y dormir. Incluso las hembras practicaban el canibalismo con sus propias crías, o directamente en el momento que tenían crías las abandonaban, porque su único interés era comer y dormir. Entonces, claro, de repente no me puedo quitar de la cabeza esta referencia, porque claro, como no tenemos muchas más referencias de sociedades con recursos abundantes, no tengo otra referencia que me lo equilibre. Entonces, me gustaría preguntaros si pensáis que este experimento hecho con ratones podría ocurrir también en el mundo de los humanos, en una sociedad con recursos abundantes.
Adelante, Alfonso. Yo lo tengo claro. Yo no creo que eso tenga una relación con la humanidad. Es decir, no sé en qué contexto o qué quiso demostrar ese investigador, pero mira, yo os comento una idea clara. La mayoría de los problemas humanos, el 95 o 97% de los problemas humanos son satisfacer nuestras necesidades. Si diseñamos un sistema cuyo objetivo sea satisfacer nuestras necesidades incondicionalmente, que es la clave, pues el 95 o 97% de los problemas humanos desaparecen. Si me dicen que van a surgir problemas de ese tipo, yo es que no me lo creo. ¿Por qué? Porque las personas somos curiosas por naturaleza y somos sensibles por naturaleza, pero no somos competitivos por naturaleza. El ser competitivo es una consecuencia natural de vivir en un ambiente competitivo. Si a ti te llevan a cualquier persona, te sacan de tu planeta, de tu sociedad, y te meten en otra sociedad sin violencia, que las hay, estrictamente no violentas. Hay varias sectas religiosas como los hutitas, los uteritas y los amis, que son estrictamente pacíficos. Criminales violentos que han abandonado sus sociedades donde han aprendido esos comportamientos, han sido puestos en estas sociedades estrictamente libres de violencia y han mejorado, se han integrado absolutamente en la sociedad. Esto sí que yo creo que demuestra que las personas somos muy maleables y muy flexibles, que nos adaptamos a los entornos donde vivimos y que la mayoría de las características que definen nuestra sociedad actual no son parte de nuestra naturaleza humana. Son consecuencia de vivir en una sociedad donde se han impuesto estas normas del juego y las damos por hechas, pero no son así. Entonces, yo creo que sí, efectivamente hay muchos experimentos que pueden demostrar muchas cosas, pero yo creo que habría que contextualizarlo, porque yo, por ejemplo, ahora que yo no entendía, no tenía noticia de ese experimento, y ahora estoy muy interesado en saber más acerca de él, porque me interesaría mucho saber para qué intentaba demostrar o qué intentaba descubrir, porque una sociedad de ratas, me imagino o de ratones, son mamíferos mucho más simples que los seres humanos. Entonces, no sé hasta qué punto tengo una relación con nuestra especie. Yo pienso que este experimento no es del todo extrapolable al factor humano, porque sencillamente no tenían fútbol, no tenían Feria de Sevilla y no tenían Semana Santa, y tampoco tenían Rocío. O sea, parecerá una tontería y una estupidez lo que acabo de decir. Tampoco no podrían ver Gran Hermano ni programas de este tipo, de tipo amarillento, que lo que hacen es canalizar toda esa rabia, esa frustración, esa agresividad por el sistema, esa impotencia, esa indefensión aprendida, canalizarla a través de modelos sociales aceptables. Como no tenían todo esto, pues efectivamente, como organismos simples, establecen relaciones sociales simples, pero la sociedad humana, aparte de ser mucho más complejo, tiene otras vías para canalizar todas esas frustraciones, que hace que la gente no haga revoluciones. Y ahí, por ejemplo, los ratones tampoco tenían medios de comunicación para que los manipulasen. Entonces, no creo que sea demasiado extrapolable. Es una idea que no hay que perder de vista, un por si acaso, pero no creo que en una sociedad diferente, donde los recursos, eso sí, se obtuviesen de forma diferente, no con esta competitividad de aplastar al otro en modelos que no sean no colaborativos, otra forma de entender la obtención de esos recursos, creo que sería plenamente posible, y que las sociedades cambiarían hacia
hacia unos modelos mucho más humanizados. Evidentemente, si volcamos ahí las nuevas tecnologías, las TIC, y empezamos a reformular un nuevo sistema productivo, que yo estoy totalmente de acuerdo, no hay que atacar al nuevo sistema, sino que hay que crear otro nuevo, un nuevo sistema productivo, que desde tiempos de Francisco Franco no se ha cambiado, sigue estando el mismo, y yo creo que en el momento en que nos enganchemos al siglo XXI en toda su totalidad, con estos nuevos modelos de economía, vamos a dar un paso más en nuestra evolución humana, pero no creo que sea extrapolable el experimento de este investigador al tema humano. Y es que con muchos de nuestros invitados hemos comentado que hoy la conservación del planeta parece una de las mayores prioridades a escala global. ¿Tú estás de acuerdo, Alfonso? ¿Qué retos inmediatos se plantean las sociedades en este momento? Pues a ver, yo creo que sí, que hay muchísima gente, muchos políticos, que no líderes, que son gestores, que están implicados y que por lo menos lo dicen en los medios de comunicación, que es como yo les llamo, pero no creo que realmente lo conviertan en una prioridad, o por lo menos en las ciudades que yo conozco no hay esa preocupación. Y bueno, y luego directamente hay otros gestores políticos que niegan ciertos hechos científicos o que no los convierten en prioritarios, y bueno, sus opiniones equivocadas, porque no son expertos técnicos, son simples gestores, hombres de negocios probablemente que han llegado a esos cargos, y eso es muy preocupante. Es muy preocupante porque en esos cargos es que no deberían llegar personas que no estén preparadas. Pero bueno, esto es quizá el viejo problema, pero sí, yo no creo que haya una preocupación genuina en resolver ciertos problemas. Es que incluso por delante del problema del cambio climático tal estaría lo que he dicho antes, de cambiar la motivación de la economía, y que en vez de ser el lucro sea la satisfacción de las necesidades. Y eso ni siquiera se está hablando prácticamente en ninguna parte, y eso quizá es más preocupante. Muy bien, pues lo dejamos aquí. Alfonso Estébanez, autor del libro La Revolución Educada, muchísimas gracias por estar aquí, y aquí tienes tu casa, compañero. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme, ha sido un placer. Muchísimas gracias, Alfonso, muchísimas gracias, Javier, Loli, a todos, hasta la semana que viene. Hasta el próximo lunes, que amenazamos con volver. Las nuevas tecnologías cada vez están más presentes en nuestras vidas a nivel social y profesional. Los nuevos implantes cerebrales a través de la nanotecnología abren un portal hacia una nueva dimensión del ser humano a nivel personal y productivo. En Eracyborg, todos los lunes a las 11:10 de la mañana, te traemos las últimas novedades con expertos a nivel mundial. No te puedes perder Eracyborg.